Bien, qué gusto volvernos a encontrar este miércoles 30 de abril. Igualmente, a nombre de mi compañero Amador González de la Cruz, le doy la más cordial de las bienvenidas. Hoy quiero arrancar con un tema de corte nacional que involucra a la Presidencia de la República, al Instituto Nacional Electoral y a la reforma que en este tema viene en camino. Resulta que ayer por la noche, la Presidenta de la República toma la decisión de publicar en el Diario Oficial de la Federación una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que marcaba una sanción en su contra. De no hacerlo, y el propio presidente de la República lo escribió en su cuenta de Twitter, decía, podrían arrestar al vocero presidencial y a la directora de comunicación digital de la presidencia de la República. Esto ayer pues se daba cuenta, insistimos, en el Twitter, el presidente, hasta con un tono sarcástico, ¿no? Dice: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación me exige que publique una sentencia en mi contra por el mensaje a la nación del 1 de diciembre, porque si no lo hago arrestan a Jesús y a la pobre de Jessie. Y dice, perdón, así es como dice el presidente. Y comparte un documento en donde se publica el extracto de la sentencia, en donde precisamente se dice por parte de la Sala Regional Especializada de este tribunal, emite la sentencia en donde determina que hay infracciones consistentes en la difusión de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos por la organización, celebración y difusión del 1 de diciembre de 2021 en el evento denominado Mensaje a la Nación, 3 años de gobierno 2018-2021. Hay que recordar, dice esta sentencia aquí, el presidente de la República emitió un discurso que se transmitió en las cuentas de redes sociales y página oficial del Gobierno de México y del mismo presidente, así como en distintas estaciones de radio y televisión con cobertura en Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas, entidades que a esa fecha ya habían iniciado sus procesos electorales. Recuérdese que hay cambio de gobernador programado, aunque, y además dice la sentencia, se utilizaron recursos públicos, humanos, financieros y materiales para la organización y difusión de este evento. Se dio vista algo muy interesante, que es el famoso órgano interno de control de la oficina de la presidencia, para que se impongan las sanciones que corresponden a las personas servidoras públicas responsables de las infracciones. Se ordenó el retiro de las publicaciones del evento para editarlas y quitar las expresiones infractoras, y se dictaron las siguientes medidas para evitar futura repetición. Y aquí viene: se ordena la publicación del extracto de sentencia, que es lo que estoy leyéndole, en 1. Las cuentas oficiales de redes sociales e internet del Gobierno de la República y del presidente. 2. En las páginas oficiales de internet del INE y de los organismos públicos locales con procesos electorales en curso. Y 3. Se ordenó informar la sentencia a todos los órganos electorales del país para que valoren su utilidad en el diseño e implementación de programas de capacitación y promoción de la cultura democrática. Esto lo cumplió ayer el presidente. Aparece él en la firma, entiendo yo, del documento autorizando la ocupación de sus redes sociales y enviando a otros espacios. Pero hoy el presidente de la República contesta pues enfático y anunció muy temprano que el próximo 10 de abril, pasando la revocación de mandato, habrá de enviar al Congreso de la Unión, aquí viene bien interesante, una reforma constitucional que se traduce en una reforma electoral. La parte más importante es que la designación de los consejeros electorales, entiéndase Instituto Nacional Electoral, y magistrados, leamos Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se propone que sean electos por voto directo. Está bien interesante este asunto. ¿Cómo sería el esquema? El presidente propone que cada uno de los poderes, ejecutivo,
legislativo y judicial, en el caso de los consejeros del INE, manden 20 nombres. O sea, del colegiado tienen que salir 20 propuestas, por supuesto que llenen el perfil que la ley establezca. Y esto se iría a la urna para que el pueblo directamente defina quiénes sean sus consejeros, quiénes los representen con pluralidad, con transparencia y sin compromiso partidista en el órgano electoral. Mire, hemos alegado toda la vida este sistema representativo que tenemos, que obvio descansa en los diputados que ya fueron electos, esa representación popular para este tipo de decisiones. Sin embargo, ha quedado demostrado, y aquí sí debo darle la razón al presidente, que las cuotas partidistas, los intereses personales, las denominadas cuotas de poder, siempre se han impuesto. Hoy creo que pluralizar y democratizar este tipo de posturas va a ser muy sano y pudiese ser el arranque de una gran oportunidad democrática y de transparencia en el país. Lo más adecuado a la democracia es la directa, que el elector defina quiénes quieren que lo representen y más en el propio ámbito de los esquemas que deben de garantizar nuestra democracia. También habla de federalizar el proceso electoral, es decir, que sea un órgano federalizado el que organiza la elección, porque hoy hay órganos federales y órganos estatales, en donde hay duplicidad. Podría, dice, hacerse una reforma constitucional para que sea un solo órgano federalizado. Aunque fíjense, expertos en política indican que la federalización es precisamente lo contrario a la centralización, es decir, reconocer y respetar la autonomía de los estados para que tengan sus propios órganos, claro, todos llamados al pacto federal, pero son instancias. Hablar de la federalización como la centralización de las decisiones es contrario al pacto federal. Eso dicen los estudiosos. El presidente de la República también habla de un cambio que pudiese significar, escuche usted, el que no haya plurinominales, el reducir a la mitad el presupuesto para el instituto electoral que nazca e igualmente para lo que son prerrogativas de los partidos políticos. Yo creo que eso también es de apoyarse, es de reconocerse y hay que hacerlo. Esto ha crecido de manera impresionante. La figura de los plurinominales, que son esas figuras emblemáticas que se supone son las que soportan la ideología del partido, pues también han sido mal usadas y se benefician de manera directa las dirigencias. Normalmente en los estados, Partido Verde lo hace una y otra vez. No es gratuito que una misma persona, que es el propietario, entre comillas, del partido, llegue una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces al aparato legislativo, porque pues tiene la decisión, la definición. Esto se ha ido acotando con las famosas paridad de género, con la perspectiva de género, con las acciones afirmativas, es decir, otorgar de manera obligatoria a grupos vulnerables, mujeres, indígenas, grupos, digamos, de la comunidad lésbico-gay, en fin, se han ido abriendo estos espacios, pero ha ido costando mucho para nuestra democracia. Creo que el presidente, teniendo la mayoría, y tal vez con algún convencimiento y tarea que se tenga que hacer en los poderes, se puede alcanzar esta reforma que yo sí creo le puede generar un bien al país. Pero yo aumentaría aquí el dejar de lastimar la libertad de expresión y el derecho a la información. Es decir, la veda electoral, así mal llamada, no puede tener estos alcances como los que hoy es víctima de sanción el presidente. Y digo víctima porque es incomprensible que un mensaje presidencial tenga que ser acotado porque en 6 estados de la República hay elección y se habló pues, de los logros gubernamentales federales. Eso me parece a mí un absurdo, pero así está planteado en la ley. Y por otra parte, hoy llegó al Senado de la República precisamente la sentencia en donde se queda o se deja ya en claro el hecho de que no puede
ser aplicado el denominado interpretación legislativa que hizo el Senado de la República sobre la ley en el tema de la publicidad gubernamental en este proceso electoral. Pero la oposición, como ayer se los comentaba, va directamente a la acción de inconstitucionalidad para que esta interpretación no sea manipulada. Vamos a dejar ahí el tema. Bueno, ayer en el Congreso del Estado, qué bárbaro, se presentó un momento, yo creo que de alta vergüenza, vergonzoso, sí, yo creo que es extremadamente vergonzoso, no se puede llamar de otra manera, en donde diputados protagonizaron, mujeres diputadas protagonizaron momentos pues que no deben de repetirse. Yo creo que ese no es el ejemplo que la sociedad busca para ser observada, ¿no? Y ser vista. Voy a poner el audio, se escucha a lo lejos la voz de las diputadas, pero vamos a pedirle a nuestro compañero Amador González de la Cruz que nos ilustre sobre lo que allí aconteció, porque en verdad es vergonzoso. Seguidores de redes sociales pueden dar el seguimiento al video. Amigos de la radio, escuchará a lo fondo a las diputadas y a nuestro compañero Amador de la Cruz en la narrativa, porque esto es en verdad vergonzoso. Te escuchamos, Amador. Y bueno, para no dejar el Congreso todavía, Teo, yo creo que el zafarrancho que volvió a dar ahora con los dirigentes o diputados se vuelve a dar en el Congreso. La propuesta del PAN ante el Pleno para no desistir de las controversias constitucionales en materia del fuero generó un nuevo enfrentamiento con los diputados de Morena, que decidieron tomar la tribuna y arrebatar los documentos a la presidenta de la mesa directiva del Congreso, Imelda Sad. Bien. Magali Tean Rigonson fue la primera en acercarse a la diputada San Miguel cuando pretendió reiniciar la sesión y le arrebató todas las carpetas que contenían desde el orden del día, agenda personal. Y bueno, Teo, poca diplomacia, pero cosas que se están dando en el Congreso del Estado. Y bueno, Teo, mira, hasta los diálogos hubo pareces niña, le gritaban los diputados del PAN, ustedes son espurios, defraudadores, respondía la morenista a gritos de pleno, algo así, para quienes nos escuchan, eso es parte de la política que se está dando aquí en Tamaulipas. Bueno, pues es vergonzoso, por donde se quiera ver es vergonzoso este momento. En el video se logra ver cómo la diputada pues prácticamente recorre, se placea por todo el recinto, vuelve a regresar a la tribuna para cobijarse con los varones, pero pues una de las diputadas de oposición que se ve aguerrida, activista, es a quien la confronta y va directamente a recuperar las carpetas de la presidenta de la mesa directiva, que obviamente nada tenía que estar haciendo esta persona con ellas, pero pues la imagen, ya se imaginará, ha dado la vuelta en los círculos políticos, corre por las redes sociales, y bueno, pues los varones, pues nada más observando, no podían hacer absolutamente nada porque pudiesen ser calificados de, pues no sé, de violencia política de género, pero la persecución fue sensacional. Además no soltaba el micrófono, así como que le quitarían la voz, etcétera, ¿no? Algo vergonzoso, bochornoso para pues, ¿qué le puedo yo decir? La imagen en donde se va a debatir ideas, se van a procesar diferendos, pero siempre con la visión del acuerdo, del consenso. No estamos hablando del mayoriteo ni de la unanimidad, pero el debate es precisamente para poder encontrar la alternativa para avanzar, no para detener. Y el hecho de que una diputada, en este caso aprovechando su condición de mujer, vaya
y arrebate documentos que no son de su propiedad, pero que además es documental pública, quiero yo entender, una diputada lo que lleva al recinto, al pleno, es documental pública y la arrebata. Ya al final obviamente recupera la diputada presidenta de la mesa directiva su documentación, pero el hecho quedó registrado, yo lo calificaría así, de bochornoso, vergonzoso, dice Amador, de poca diplomacia, pues yo hablaría de muy pocas de otras cosas, pero pues vamos a ver este empate de fuerzas de 18-18, hasta dónde va a llegar, porque como no se puede avanzar en la votación de mayoría calificada prácticamente en ningún tema, esto no se va a tranquilizar hasta después del proceso electoral. Y ya viendo quién sea el próximo mandatario, va a ser un primer año legislativo muy difícil porque tan interesante es el proceso previo al momento electoral como lógicamente los preparativos al arribo del siguiente gobernante, sea quien se trate. Va a ser difícil la vida en el Congreso del Estado. Regresamos.